El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a hablar con los colegas del colega, digamos, portal La Real Politic, que también tiene su radio. Estamos hablando en este caso con su director, Santiago Sautel. ¿Qué tal, Santiago? Gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien, qué sé yo. Día gris hoy. Bueno, con la realidad que nos toca, digamos, con lo que se puede. Bueno, háblame del concejal usurpador, por favor. Ay, Dios, bueno. De un personaje que ya no le falta nada en su prontuario. Sí, bueno, es algo que nos fuimos enterando, te imaginarás, y es elevadamente probable que ustedes ahí en el piso 2 tengan muchísimos más detalles de este personaje que nosotros, pero por lo pronto sí llegó a nosotros una denuncia contra esta persona por la ocupación de una vivienda de una persona que prefirió no dar el nombre, aunque sí hizo pública una serie de documentos que exponen que evidentemente que sí, la titularidad del dominio es de él, y que cuenta que tenía la casa, que él no vive en Pilar, que cuenta que él tenía la casa en venta, que era propiedad de su abuelo, que tiene la inscripción del dominio en perfectas condiciones, y que bueno, que en un momento la puso en venta y esta persona la habría usurpado no una vez ni dos, sino 3 veces. A la misma propiedad. La misma propiedad, cuando, según su testimonio, cuando logra sacarlo la última vez, a la siguiente mete en el lugar a una chica de 25 años y ahí es cuando ya no pudo tener más acceso a la propiedad. Y bueno, y que le han dicho, su abogado le ha dicho que este tema por supuesto lo llevó a la justicia, que va a tardar un tiempo en recuperar esa vivienda. Así que bueno, víctima de las usurpaciones en un distrito kirchnerista, digamos, no es nada nuevo, digamos, no, lamentablemente no es nada nuevo bajo el sol. Es una práctica muy conocida dentro del espacio de Cristina. Ahora, estamos hablando de algo que está en sede judicial. Sí, están ahí. Nosotros difundimos un par de papeles, pero realmente teníamos mucha documentación. Incluso fotos internas de la casa que no publicamos que demostraban que además la casa estaba en un estado deplorable. Es decir, que la chica que Molina metió a cuidar, entre comillas, la vivienda, está viviendo en condiciones absolutamente paupérrimas, pero ¿cómo? Infrahumanas. Y por lo menos sí, en condiciones que, no sé, si no tenés un techo, ¿de qué te sirve estar ahí adentro, no? Si vivís en la mugre, pero bueno, es claro que además de ahí se desprende otra posibilidad, que es el hecho de que Molina estaría utilizando a una persona primero para su propio beneficio, pero además de alguna manera obligándola a vivir en un lugar donde las condiciones de vida son muy complejas, ¿no? Así que muy probablemente esa persona no tenga dónde vivir y por supuesto prefiera eso a cualquier otra cosa. Hola Santiago, ¿cómo estás? Soy Analía. ¿Cómo andas, Analía? Bien. Estamos hablando de José Molina, ¿no? Sí. Concejal de Pilar. Exactamente, sí, es el mismo. Bueno, yo me desayuné con esta noticia que es una persona que tiene muchas referencias bastante oscuras. El caso que recuerdo al que se lo vinculaba fue el crimen de Delviso. Suprimimos el bastante. ¿Cómo? El bastante lo suprimimos, oscuras directamente. Sí, el crimen de Delviso, sí. Bueno, y que en este crimen, que en este crimen había una mano derecha de él vinculada a un gremio docente que apareció atado de pies y manos en una bañera, ahogado con bolsas de nylon, muerto junto a su pareja, en un crimen que no parecía un robo porque había cosas materiales valiosas a su alrededor y después con características muy raras
principalmente que esta persona que apareció en estas condiciones, que era mano derecha del actual concejal, tenía una cantidad muy, muy grande de propiedades a su nombre. Sí, es bastante normal, ponerle comillas ahí, la situación. Y bueno, hay un patrón, sin duda, porque lo que dice el denunciante es que esta no sería la primera causa de este tipo contra Molina, No. sino el denunciante dice que tiene más de 50 de este tipo de causas. Yo la verdad no lo llegamos a investigar, pero si uno se pone a analizar eso y piensa que casualmente su ex mano derecha, que apareció muerto en condiciones muy extrañas, tenía, creo que eran 35 propiedades. Hay un patrón ahí muy extraño, ¿no? Y cómo con semejantes referencias es posible que esta persona esté representando a los pilarenses, es algo que no me entra en la cabeza. Cómo también, por otro lado, el intendente permite poner a una persona de este calibre en una lista. Creo que habla más del intendente que del de propio Molina. Ahora, ¿te sorprende el hecho de que el propio intendente haya permitido a lo largo, digamos, de la gestión, que no es la única que ha tenido ya, haya designado como candidatos a alguien que está con licencia y que ha sido corrida del cargo por el escándalo nacional, del cual vos también has sido parte? Estamos hablando de Claudia Pombo, que está ya muy cerca del traje a rayas, de que mantengan el Consejo Deliberante a alguien imputado en una causa por un robo a un cuartel de bomberos, una causa que está dormida políticamente. Bueno, ahora aparece esto de José Molina. Digo... Bueno, primero un datito de color si se quiere, pero igualmente grave. En esta vivienda lo que hacía Molina era poner publicidad de campaña. Es decir, realmente, pero de cuarta uno se queda cortito, ¿no? Pero si respecto a esta Claudia Pombo, que es una mujer que está siendo investigada como socia de un escándalo todavía mayor de todos los que acarrea, que es su sociedad con Donofrio, con offshore en el exterior, bueno, manejos realmente muy oscuros, creación de empresas para extraer recursos del Estado, pero recursos a un nivel que uno le cuesta digerir porque son niveles de dinero que ni siquiera escuchó mencionar alguna vez. Claro, y yo pienso, bueno, si Achával tiene a personajes como Molina a su lado y probablemente el listado sea mayor. Nosotros hemos sacado varias cosas de este calibre de Pilar. Pasa que en la marea de noticias del día a día uno la va lavando, ¿no? Porque se van perdiendo. Seguro. Y tiene personajes como Pombo, que además uno podría entender que cumple una función superior a la de una mera representante, entre comillas, de la ciudad, porque es una persona que además maneja mucho recurso. Es decir, que uno podría pensar que incluso colabora de alguna manera con esos recursos para mantener su statu quo, lo cual no sería una locura. Y si por otro lado se recuerda que tampoco Achával es un hombre de trigo limpio, digamos, ¿no? Viene de una familia que ha sabido hacerse rica con los recursos del Estado, y me animaría a sumar otra cosita más, no solamente con los recursos del Estado, sino también a costa del bienestar de la propia gente, como es el tema de las apuestas, que es un ambiente muy complicado. Entonces, la verdad que hay un círculo muy similar, digamos. Ahora, no hay nadie muy distinto al otro, ¿no? Desde la distancia, vos estás en la zona de La Plata. Sí. Teniendo en cuenta los representantes que vos vas tomando conocimiento que tenemos en Pilar, o no todos, sino cierto número de representantes, ¿qué pensás de los representados? Porque si estos son los representantes, uno tiene todo el derecho a pensar cómo serán los representados. Y por otra parte, sí, ¿cómo se entiende una Achával que saca el 62% de los votos en septiembre? Bueno, primero, viste que dicen que
la famosa frase de que los representantes salen de entre los representados, es decir, que son valga la redundancia, una representación de esa misma gente. Y eso sería viable pensarlo en tanto y en cuanto ese porcentaje de gente que sale del pueblo para conducirlo fuera representativa en todos sus valores, en todas sus condiciones, en todas sus características, y eso es absolutamente improbable de saber, imposible de saber, y ya más considerando que uno también tiene presente que a la política se suele meter gente en términos generales, y esto lo digo con conocimiento de causa, que no suelen ser los amantes de lo público. Bueno, depende de en qué sentido, pero amantes del servicio común o del bien público, digamos, no es una característica que atraviese a la gente que busca embarrarse los pies en la arena política. Así que yo no creo que tenga que ser obligatoriamente de esa manera, más bien todo lo contrario. A mí me parece que fuera de la política hay mejor gente que adentro de la política. Sin ninguna duda. Pero porque básicamente la política no es un terreno amigable para un tipo honesto, sincero, preocupado por el bien común, por hacer cosas por la gente. Así que hay como una limpieza natural de la gente que incursiona en política. Y que para colmo, es una vara que para mí en los últimos años se ha profundizado, pero absolutamente. Santiago, no te quiero ocupar más tiempo, solo me resta preguntarte, volviendo al tema del concejal usurpador, vos comentabas recién que el de ahora en adelante denominado usurpado y denunciante, habló de tener conocimiento de 50 denuncias más, pero estamos hablando de otros presuntos ilícitos, de esas 50 denuncias, no todas de un solo caso. No, serían, a ver, porque no vamos a usar potencial por las dudas, porque yo no he visto las denuncias, y tampoco tengo detalle de eso, pero serían todas víctimas distintas, con un mismo autor material que sería el concejal. Y modus operandi. Y un modus operandi similar, que es muy clásico en el kirchnerismo. Nosotros, a ver, sin ir más lejos, acá tenemos la megatoma de Los Hornos, que es la toma más grande de la provincia de Buenos Aires, sobre un terreno privado que además se inunda. Es decir, que no solamente tenemos que tolerar que cientos y cientos, por no decir miles de familias, porque realmente no sé cuántos entran ahí, creo que son miles de familias, tenemos que tolerar que miles de familias usurpen un terreno, sino que además, como ese terreno no está en condiciones de habitabilidad, tenemos que ocuparnos de ponerlo en condiciones, pagarles luz, pagarles agua, pagarles el asfaltado, pagar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de ese territorio, mientras paradójicamente al privado, ahora casualmente en La Plata, esto bueno, por ahí no es mucho de interés local, pero acá en La Plata hace 2 años que todas las obras privadas sobre, no solamente sobre lugares privados, sino digo sobre todo sobre barrios y countries, está absolutamente paralizada. Hace 2 años. En el medio de la megatoma de Los Hornos avanzó como si nada. Hay una lógica en el kirchnerismo que es la de beneficiar al usurpador en forma permanente y muy impune, que yo la verdad que nunca la voy a entender. Pero ¿sabés qué? Y con esto, perdón, no le quiero tirar más tiempo, pero es que el usurpador sí es parte, el usurpador es parte generalmente de la estructura. Pero justamente, y eso es muy interesante porque mira, estoy hilando a partir de la pregunta que me hiciste de la victoria local. Vos sabés que acá se vio un fenómeno que es rarísimo, que explica el interés del kirchnerismo por beneficiar a este tipo de gente. Vieron que bueno, acá voy a hablar de la ciudad de La Plata como representativa de otros distritos kirchneristas. En la elección de septiembre, en la que el Frente de Fuerza Patria terminó vencedor, hubo varias diferencias entre esa elección y la última elección en la que perdió. Uno de esos fenómenos es el voto extranjero. El voto extranjero no participa de elecciones nacionales.
Y ustedes saben que acá, como en muchos otros distritos, el resultado se revirtió. Es decir, que en La Plata en septiembre se ganó Ujú. y en la Nacional se perdió. Bueno, en el medio es claro, porque también es la forma en la que Fuerza Patria llega al municipio de La Plata. En el medio estuvo la megatoma de Los Hornos con miles y miles de personas nuevas radicándose en la ciudad, tomando domicilio en la ciudad, adquiriendo su DNI, gracias por supuesto a la gran gestión de Alberto Fernández. No creo que haya casualidades, digamos, me parece muy lineal todo lo que está sucediendo. Muy bien, estamos hablando con Santiago Sautel, el colega de la Real Politic, una página web que anda maravillosamente bien, que está ubicada en la ciudad de La Plata. ¿No, Santiago? Te enviamos un saludo y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a todos, disculpen las demoras de hoy y a disposición. Favor, hasta cualquier momento. Un abrazo. Bueno, yo no pienso agregar por hoy nada más que esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué más puedo agregar sobre este personaje que no haya dicho durante todos estos años? ¿Qué más puedo agregar de lo que los habitantes de Pilar y particularmente de Presidente Derqui no conozcan de este personaje? Donde permanentemente se habla de las andanzas de Molina, pero resulta que en la faz pública lo ven y ¿qué haces, negro? ¿Cómo te va, negrito? Grande, negro, ¿no? Un nivel de chupamedismo increíble. Es decir, si los compoblanos han decidido mayoritariamente bancárselo, bueno, es su decisión. Es su decisión. Lo que uno piensa lo dice públicamente. Es decir, acá no andamos murmurando por los rincones, en las charlas de café. Lo decimos públicamente como lo hemos dicho durante años. Y a Molina le consta esto. Ahora, de nada sirve quejarse de la política si nadie tiene las pelotas de decir las cosas que suceden. Porque es el cuento de nunca acabar. Sí, fíjate hasta qué punto la aceptación de la gente del pilarense, ni hablar del derquino, ¿no? Pero del pilarense en general, por aceptar una figura como la de Molina. ¿Te acordás cuando disputó la interna con Humberto Zúcaro? Recuerdo, cómo no. Él le gana a Zúcaro la interna. Zúcaro le tuvo que pagar para que se baje. No me acuerdo exactamente cuánto, pero eran 6 cifras generosas y un poco más. Digo, para que desista de su ambición de ser candidato a intendente o intendente de Pilar. Bien. Digo, eso es lo que están votando. Yo quiero decir que estos micrófonos están a disposición de Molina si se quiere defender, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Yo le voy a preguntar lo mismo y más. A ver, Molina tiene el discurso, cuando vos lo confrontás con estas situaciones, vos decís, usted hizo tal cosa. Él te contesta, no, él apela, se victimiza. Yo soy un pobre negrito del interior que viene de Tucumán, de la pobreza, Claro. y que soy pobre y que me echan la culpa porque soy negro y porque soy pobre y porque, bueno, en fin. Es más, te dan ganas de llorar, vos te emocionás. Una gran cintura para esquivar. Claro, vos te emocionás, vos decís, ¿cómo no? ¿cómo le voy a decir esto a este pobre Siempre hombre? cuando no lo conozca. Bueno. No, pero te llega al corazón. Por boludo, último, te toca las fibras más íntimas. antes de pasar al próximo entrevistado, yo quiero cerrar este tema delicado, ¿cómo no? Diciendo lo siguiente. Hay algo más lastimoso, más triste que esto que estábamos comentando, que es el hecho de que, además de este multimedio, otro multimedio de la ciudad de La Plata
tuvo que encargarse de esto porque en Pilar los medios mutis por el foro. Y no me corran más con la censura política, porque siempre existió la censura política en los medios. El tema es la autocensura. Hay censura si uno se deja censurar. El ¿Ok? primero de la mañana. 100% periodismo.